Bienvenidas a Mamás Bíblicas, un modelo perfecto para una maternidad imperfecta. Hola, hola, queridas mamás, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en un episodio más. Como siempre me acompaña mi querida suegra y la pastora Graciela Rossi. ¿Cómo está? Hola Claudita, muy bien en esta mañana, dándole gracias al Señor por una jornada más que podemos estar acá junto a todas las mujeres, las mamás, las abuelitas que también nos están viendo. También. Así que sí, sí. Así que bienvenidas a todas las que se están sumando a este nuevo episodio. Así es. Y bueno, ya hemos venido conversando de algunas características de la maternidad bíblica, ¿cierto? Las características de una mamá bíblica, como se llama, ¿cierto? Todo este podcast, las mamás bíblicas. Y hoy queremos hablar de un tema que también puede ser delicado porque es cierto que hay harto que picar acá, ¿cierto? Hay harto que Mm, trabajar Es muy delicado y muy profundo también, así y no sé si hoy muy vamos a profundo. poder hablar todos los puntos que uno quisiera. Así es. Y nos referimos al perdón, porque una mamá bíblica perdona, pero para perdonar hay que aprender a hacerlo. Y a veces pensamos, yo quiero que vayamos introduciendo este tema porque antes de pasar como una mamá, ¿cierto? Le enseña quizás, como hemos visto en los episodios anteriores, la paciencia, la renuncia, el amor. Este tema nos hace retroceder un poquito más en nuestra vida porque no quiero, y o sea, se puede dar el caso de enseñarle algo a nuestros hijos sin nosotros practicarlo, pero no debería ser, ¿cierto? Sino Mm. que enseñarle algo a nuestros hijos en la medida que nosotras realmente hayamos aplicado cualquier tipo de característica y en este caso el perdón. Porque muchas veces para poder enseñarle a nuestros hijos sobre este tema, no nos damos cuenta que quizás nosotras cargamos con cosas de nuestro pasado, con las famosas frustraciones que hemos hablado en todos los capítulos, ¿cierto? Que nacen ahí, pero a veces nuestro corazón no está tan sano para poder enseñarle a nuestros hijos con un fundamento y una vivencia real sobre el tema del perdón. No sé cómo lo ve usted con respecto a este punto. Así es. Lo que pasa es que tenemos que ver lo que el Señor también nos dice para hablar sobre el perdón, ¿no es cierto? Porque tú estás hablando de cómo vamos a hacer un perdón genuino, que sane nuestro corazón, estás, ¿verdad?, diciendo que impacte a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Y tantos textos que podríamos mencionar, por ejemplo, no sé, el Señor dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, yo también los voy a perdonar a ustedes, mi Padre Celestial los va a perdonar. También dice que todos podemos, como dice, ay, se me fue el texto, pero por ejemplo dice, la palabra dice, por tanto os digo que debemos perdonarnos los unos a los otros, Así nuestras es. ofensas a nuestros hermanos, dice la palabra, que el Mm, Señor nos perdona también cuando nosotros le ofendemos. Entonces, mm, de la manera que Cristo nos perdonó, dice la palabra, así nosotros también debemos perdonar. Si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Tenemos tantos textos que nos hablan sobre el perdón. Por ejemplo, el apóstol Pablo también nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, con misericordia, con benignidad, con humildad, que nos mm. soportemos. Y tenemos tantas palabras que, ¿cómo lo hacemos? Si el Señor nos manda que perdonemos a los demás, ¿cómo hacemos este perdón que realmente sea verdadero? Porque no es fácil perdonar, y Mm, especialmente cuando nos dañan, ¿sí? exacto. Cuando nos dañan ahí profundamente, cuando decimos: "Oh, me dañó, me Cuando hirió". es algo feo. Claro, porque hay muchos tipos de heridas. Acá se supone que estamos hablando de mamás bíblicas, de aplicar perdón para poder enseñar perdón, ¿verdad? Yo creo Mm, que todas tengamos claro esto en este episodio. así es. Cómo, ¿verdad? Eh, Perdonamos, modelamos el perdón, pero también nosotras necesitamos estar sanas para poder enseñar sobre el perdón. Yo no voy a poder enseñarle a mis hijos el perdón si yo no he aplicado perdón. Ahora, hay tantos, no sé si niveles de perdón, pero podríamos ponerles niveles de perdón. No es lo mismo perdonar a alguien que te contestó mal, a alguien que te robó. No es lo Claro. mismo perdonar a alguien que
sin querer te pasó a llevar, ¿verdad? Y te pegó en el brazo, ay, a que te sean infiel, Mm, ¿no es cierto? Por eso podemos decir que hay niveles de perdón, pero en el fondo todos de una u otra manera dañamos y eso también a nosotros nos daña. Porque cuando nosotras no estamos sanas, no podemos perdonar. ¿Cómo voy a mm, perdonar si yo, primero, no me he perdonado porque todas somos culposas? Levanten las manos todas las mujeres que no son culposas. Siempre nos culpamos, ¿verdad? Nos sentimos culpas a veces porque, ay, yo quiero ser una buena mamá, no quiero gritarle a mi hijo, pero le grité. mm, Lo ofendí, no sé, hoy estuve alterada, le contesté mal. O también ponemos palabras en nuestros hijos, por ejemplo, este es muy tonto, este es muy loco, este es esto, este es acá. Y luego que lo hacemos, ¿qué sentimos? Ay, no debería la haber dicho esto, culpa. no deberíamos haber dicho esto otro, no debería haber contestado, no debería haber gritado. Entonces nos culpamos continuamente y nosotras mismas estamos cargadas, entonces de repente menos soltamos perdón, menos podemos practicar la sanidad en nuestra vida o en la vida de otros. Exacto. No sé si tú te sientes culpable. Sí, estas 2 chiquitas a mí me están enseñando tantas cosas, pero sí, finalmente, yo diría que más que niveles de perdón es como nivel como de situaciones, porque si enfrentamos, o sea, si comparamos esa definición con Cristo, imagínense el ladrón ahí en la cruz, al último minuto, Dios le perdonó absolutamente todo, le dijo: "Oye, te vas conmigo al cielo", y qué maravilloso. Mm. Pero Pero porque hubo un reconocimiento. claro, Y ahí vamos a entrar esta mañana a ver ese, así es. ese detalle. Así es, Lo que pasa es que si nosotras no soltamos perdón y no estamos sanas, nunca vamos a poder librarnos, porque también una cosa que hace el guardar resentimiento, guardamos rencor y no podemos resolver una situación, porque si no soltamos perdón, no podemos resolver una situación. exacto. Y no podemos enseñarle a nuestros hijos. Claro, Esa es la línea que queremos llevarlas claro. a que analicen. Y, y es súper importante comenzar, como les dije al principio, comenzar como 2 pasitos más atrás antes de poder practicar esto con nuestros hijos, porque a veces sin darnos cuenta, ese rencor o ese dolor no resuelto de nuestro pasado afecta en la manera en cómo guiamos a nuestros hijos en ciertas situaciones. No sé, a mí yo me he visto enfrentada a situaciones de decir, no sé, que reaccione de alguna forma exagerada con algo. Ay, no, es que no se suba ahí. Ay, porque tengo como un temor, pero porque estoy como preacondicionada, por el término ahí de psicología, vengo como un poco predispuesta a veces a cosas de quizás heridas del pasado o enseñanzas o cosas que, no sé, he visto en otras realidades. Y esas cosas, esos temores, esos miedos, específicamente sobre este tema, sobre el perdón, a veces esos daños que vemos, los traspasamos a nuestros hijos y los vamos, de forma exagerada, reaccionamos a ciertas situaciones y no lo resolvemos de manera sabia. Yo conozco el caso de una familia que en el pasado, y aquí siempre nos damos cuenta que años ya ni nos acordamos qué pasó, pero en un momento algo pasó, una discusión, algo por ahí, y después esas familias tuvieron sus hijos y esos hijos, siendo familiares, no tienen una relación porque sus padres en su momento tuvieron ahí un tema y traspasaron ese rencor a sus hijos para decir: "No, con ellos no nos juntemos. No, ellos no, ellos no nos quieren, ellos no te aman", y Mm. traspasamos muchas veces esas cosas por temores, o sea, perdón, por rencores no resueltos en nuestras familias, en nuestras realidades, y traspasamos a nuestros hijos y los aquí en este caso, yo veo esta familia que está limitada en esta relación, en una relación que yo creo que Dios no sabe ahí que como, quién sabe qué fue lo que sucedió, por qué estas familias no se ven. Uno ya después las generaciones van pasando, ya los nietos uno no sabe la historia, uno dice, no, es los familiares lejanos que tengo, pero quizás esos familiares lejanos fue porque hubo un conflicto no resuelto entre dos personas que fueron traspasando después a sus hijos y ahí comienza esa
ese fluir de pensamientos negativos y esa falta de perdón, no dimensionamos lo que puede impactar la falta de perdón que nosotras pudiéramos haber cometido en algún momento y eso mismo después lo traspasamos a nuestros hijos. Por ende, Ujú. por eso es importante antes de hablar del perdón, de decirle yo a mis hijas ahora que están de 1 y 3 años, oye, pídele perdón porque antes de yo practicarlo con ellas, necesito practicarlo conmigo y Mm, evaluar y decir, Señor, hay algo que yo finalmente no he estado reconociendo, como hablábamos aquí recién, estoy reconociendo mm. quizás que hay algo no resuelto en mi vida para yo con libertad y con un corazón sano enseñarle a mis hijas lo que es ese verdadero perdón. Es Así bien es. Yo profundo. sí, porque yo creo que en todas las familias siempre hay episodios, ¿no? Y cuando digo familias, no solamente el hogar donde ahora lo componemos, sino que, la parentela, podemos decirlo así, ¿no? En Claro. toda la familia. Y a veces, como tú dices, esas cosas no resueltas se transmiten, ¿por qué? Porque supongamos, vamos a ponerle algún ejemplo práctico a esta mañana. Supongamos que yo y mi hermana, em, no sé, nos peleamos porque ella cuida a mi mamá y yo no, ¿no es cierto? Entonces, ella me puede recriminar a mí, Claro. porque yo no lo hago. Entonces, yo le digo a mis hijos: "¿Sabes qué? No, hablen a la tía porque ella es así, juzga mal". Así Mm, que yo empiezo a tener una distancia con ella y le afecto a mis hijos. claro. Y voy quebrando esa relación que ellos pueden tener con su tía, por ejemplo, porque hay un conflicto entre nosotras 2 que no nos solucionamos. Entonces, Mm, el perdón también nos lleva a solucionar conflictos. Si no lo exacto. solucionamos, no hay perdón. Entonces, ellos dirán: "¿Pero por qué están enojadas?". Después, a lo mejor mis nietos: "No, no le hablamos a ella", ¿no es cierto? Claro. Porque no hay, una resolución al conflicto, que es muy importante poder resolver ese conflicto. Así es. ¿Y cómo solucionamos los conflictos?, te preguntarás. Es muy, muy fácil decirlo y ahora necesito la receta. Claro. Mira, yo creo que en esta mañana tenemos que ser bien prácticas para todas las mujeres que nos están escuchando, las mamás, las Mm, abuelitas, porque el tema del perdón no es solo para las mamás bíblicas, sino mm, que son para todos los hijos de Dios, aquellos que hemos así es. abrazado la fe, aquellos que primero también hemos recibido el perdón del Señor. ¿Cómo Mm, lo hago yo en mi vida diaria? Eso es lo importante y lo aplicable o eh, eh, la cosita que yo puedo aplicar hoy, porque si yo les preguntara y tuviéramos la posibilidad de interrogar a todas las que nos están escuchando, te puedo asegurar que el 100% tiene una situación que resolver, con el mm, pasado, con el presente. Hay algo siempre que resolver, hay algo siempre que perdonar, hay algo siempre que sanar. Nadie puede decir: "Tengo todo resuelto". Siempre hay una cosita, si escarbamos, y dejamos al Espíritu Santo que lo haga, ¿verdad? así es. Entonces, ¿cómo resuelvo yo estos conflictos? Miren, primero, para pedir perdón, lo primero que tengo que saber, ¿qué me motiva? ¿Cuál es mi motivación al pedir perdón? Por ejemplo, mi motivación puede ser muy personal, por ejemplo, a mí me conviene que me perdone. Pensemos en un hijo que ofendió a su padre, a su madre, le contestó mal, Mm, fue atrevido, ¿no es cierto? Entonces, él dice: "No, ¿saben qué? Yo voy a pedirle perdón a mi mamá, le voy a pedir perdón a mi papá, porque si no pido perdón, no me van a dar permiso para ir al cumpleaños el sábado que me claro. invitaron, no voy a poder ir al cine con mis amigos, no me van a comprar eso que me habían prometido. Entonces, me conviene pedir perdón porque si mis papás están enojados, no me van a dar eso". Mm, O si me peleé con alguien en la casa, con el cónyuge, con alguien que vive, me dice: "No, me conviene pedir perdón, total, porque por la paz del hogar, me conviene a mí". mm, Y ese es el error, el primer error que cometemos cuando queremos sanar, cuando queremos pedir perdón, es mi conveniencia. Ese mi egoísmo, porque yo quiero ser perdonado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos pide que evaluemos la motivación a la hora de pedir perdón, tengo que ver dónde apunta el dedo. ¿Pido perdón mm, esperando un beneficio para mí? Y eso sería un acto muy egoísta, ¿verdad? claro. Ahora, el pedir perdón apuntando a ti sería un acto de amor, porque yo quiero tu bienestar, porque significa que si te voy a pedir perdón, es por decir: "¿Sabes qué? Te dañé".
y yo te pido perdón porque quiero reparar ese daño. Mm, Em, obviamente que en este caso tenemos que tener el protegerme a mí versus arrepentimiento, podríamos decir. claro. Porque claro, a mí me conviene protegerme, ¿o no? Y sí. Tú quieres que te den ese permiso, o si eres hija, tú quieres que, no sé, que haya paz con tu esposo, bueno, ya pido perdón para que haya paz, pero ¿sanaste su corazón? No, po. Tú No, y querías sentirte bien. sí, y lo terrible de eso es que no nos damos cuenta que, como hemos visto en otros episodios, que a veces decimos: "Ah, ya no importa", como que ya pasa. Pero al no perdonar, al no resolver eso en el minuto, en ese instante, lo dejamos ahí en el corazón, lo dejamos en el corazón y vamos guardando ahí cositas de rencor, esos pensamientos creativos se multiplican y después por otra cosa sale la explosión y ahí finalmente la discusión y el problema es más grande. Entonces, ahí hay un reconocimiento y una invitación. Yo algo que he aprendido y algo que practicamos mucho con mi esposo, que cuando alguien tiene algo ahí como que, oye, se resuelve en el minuto y se conversa y se dice todo lo que se tiene que decir y nosotros nos quedamos, hay un mutuo acuerdo de decir, oye, esto es lo que tú me, oye, no pasa nada, sí, no pasa nada, perfecto, no pasa nada. O sea, que realmente sea esa sinceridad, en este caso con el cónyuge, para decir: "Sí, no hay nada", y tener esa confianza de decir: "Sí, ya, esto fue, lo resolvimos, vamos para adelante", porque finalmente se resuelve ese conflicto en el minuto y no se aloja ahí en el corazón, que finalmente yo creo que es terrible, Mm, es como ir acumulando, no sé, como que yo tuviera un pañal sucio de mi hija y abajo en la cama, y después con lo del día, 2 días, 3 días, empieza a haber un olor fétido mm. porque no se soluciona el problema. Así es. Por eso que vamos viendo, lo primero es que evaluemos por qué me motiva a pedir perdón. ¿Qué me Mm, motiva a pedir perdón? Eso es lo primero que tenemos que tener claro a la hora de querer perdonar. mm, Primero, ¿qué me motiva? ¿Me motiva yo, salir beneficiada o me motiva realmente sanar el corazón, del que yo dañé o lo que causó el daño? mm, Porque puede ser una ofensa o puede ser otra cosa. Pero claro, siempre que tenemos que pedir perdón es porque yo dañé algo y hay que repararlo. Eso es lo importante, lo primero. sí. Luego de eso, para poder, que es un poco, quizás introducirnos a lo que tú dijiste, es identificar que cada vez que tengo que pedir perdón, estoy en una lucha porque se levanta un monstruo dentro de mí, un enemigo poderoso, Mm, que es el orgullo, que es así como un es. veneno, ¿verdad? El orgullo es como un veneno que carcome porque dice: "Oye, los demás también se equivocaron, ¿por qué tengo yo que pedir perdón siempre? Si también tú tienes culpa, tú Mm, también hiciste, tú también dijiste". Entonces se levanta ese orgullo que es el obstáculo más grande para pedir perdón. mm, Es como que nos hace ver, bueno, no, ¿por qué yo me tengo que ver débil? ¿Por qué me tengo que ver frágil? Entonces, exacto. ¿no es cierto? El orgullo es un obstructor, podríamos decir así, que impide resolver el conflicto y hay que derribarlo. De lo contrario, va a llegar el momento de que de repente no vas a ver más a una persona, a un ser querido. ¿Qué pasa si se muere esa persona? Porque la vida es frágil y Mm, nos dicen, ay, se murió y nunca le pedí perdón. Se murió y nunca resolvieron ese problema. ¿Por qué? Por orgullo. Mira qué importante, revisar. Por eso que yo quiero que quede claro, veamos la motivación, revisemos si todavía no has perdonado porque hay orgullo. así Otro es. punto muy importante es que a veces ignoramos que hicimos daño y por eso no pedimos perdón. Es como cuando Caín mató a Abel y el Señor le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y él como responde, ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No sé por qué anda raro, no sé por qué no me saluda. Uy, anda Mm, tan indiferente, no sé. ¿Qué le habrá pasado? Yo no sé. Y tú sabes, porque la mayoría de las veces actuamos, ¿verdad? Eh, como que nosotros no hacemos nada. Y sabemos internamente, porque Caín sabía muy bien lo que había hecho, ¿verdad? exacto. Nosotros también sabemos que contestamos mal, que no quisimos responder ese mensaje, que dimos vuelta la cara, que no hemos resuelto eso. Pero nos hacemos como, no sé, no tengo idea, ¿verdad? Mm, Entonces,
Recuerden que estamos modelando en el hogar. Y si nuestros hijos de repente también ven que, ay, mi mamá y mi papá se pelearon o mi mamá se peleó con la abuelita, con la vecina, con la hermana de la iglesia y no la mira, se está dando cuenta que hay algo sin resolver y es Mm, por el orgullo, muchas así veces, es. ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieres preguntar algo ahí, voy muy rápido. Sí, no, ahora que la escuchaba, aquí va hubo una pregunta, porque algo que me está pasando y yo estoy, como les dijo, de todos los episodios, estoy aprendiendo, yo estoy aquí anotando. Hay algo que quizás alguna mamá se pueda sentir identificada, y es que al momento yo también de enseñarle a mis hijas, quizás pasando de como a ese punto, como decir, ya, vamos a modelar finalmente eso en nuestros hijos. Por ejemplo, cuando ellos tienen algún tipo de conflicto, yo, bueno, la mayor que está tomando conciencia, pero la otra chiquita desde ya, o sea, quiero que lo viva en el fondo, que es pedirle perdón, ¿cierto? Que, oh, no sé, ayer estaban peleando, yo tengo acá en la cocina, tengo una reja para que no pasen. Entonces llegó la mayor y empezó, esta es mi reja, dijo, oh mamá, esta es mi reja. Ya. Y llegó la chiquita y empezó a meter el pie y a empujarle, mamá, esta es mi reja, no, mi reja. Se me ocurrió la fatal idea de decirle, mira, la mitad de reja para acá es tuya, la mitad de reja, entonces empezó, me está quitando mi mitad, y fue todo un caos. Y en eso la chiquita va y le empuja a la mayor, que la saca, y ahí también, ya, ya. Entonces, ¿cómo uno enseña el perdón al punto? Y yo creo que aquí es que también está el desafío, porque uno, como usted decía, a veces uno condiciona el perdón, uno lo condiciona según el tamaño de la situación, uno lo dimensiona según como el tamaño del daño, por decirlo de alguna forma. Pero después hay una consecuencia, o cómo uno maneja la consecuencia de eso, cómo uno finalmente puede enseñar acerca de eso, porque yo perfectamente le podría decir a mis hijas, como ya, no hay más reja, o ya nadie más pasa para acá, ya no, se acabó la reja para las dos, ya nada más. Mm. Pero finalmente el perdón también nos enseña y nos invita a que si hay una verdadera restauración, o no sé, por eso pregunto, si hay una verdadera restauración, uno tiene que volver a dar la oportunidad genuinamente para que sigamos experimentando ese aprendizaje, o cómo se hace esa parte. Mm. Bueno, en primer lugar, en el caso de las chiquitas, lo que tú tienes que hacer ahí es en base del amor. Entonces tú tienes que decir, a ver, son hermanas, hacer un acercamiento. A ver, mira, yo lo hice con unos 2 de mis hijos cuando eran chicos también que se peleaban y hacíamos estas dinámicas. A ver, ya, va a pedirle perdón a su hermano. Pero hablarles desde el amor. A ver, por ejemplo, la tuya que es más grande a la más chica. Ella es tu hermanita más chica, todavía no habla, no entiende. Mira, dale la mano. Ella te ama también, tú tienes que expresarle tu amor. Ella no entiende qué es la reja, porque ahora tú estás modelando, también estás enseñando, estás educando. Mm, Entonces, ella no te entiende, no es como tu amiga más grande, por ejemplo. Por ejemplo, si estuviera tu amiga, no sé, nombre de una amiga, a ver, la Rocío. La Rocío es como tú, ¿cuántos años tienes tú? Entonces tú le vas modelando eso, ella entendería, pero ella no, tu hermanita chiquita no entiende. Tú tienes que cuidarla, tú tienes que protegerla. Entonces vas ayudándola a entender que tengo que empatizar con mi hermana, que en base al amor, porque ahí hay también un poco de egoísmo de parte de los niños, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si vamos a perdonar, el perdón tiene que ser perdón y tengo que olvidar. Porque el Señor a nosotros nos dice, te perdono, pero acuérdate que ayer me hiciste esto, pero te perdono. No, mm, entonces no es perdón. Por eso yo te decía que había tipos de niveles de perdón, claro. porque no es lo mismo, por ejemplo, si alguien te roba, es un impacto. Supongamos que tu hija no te tiró la reja, sino que te robó. Para Mm, ti va a ser un impacto, porque nunca esperabas que te hiciera una cosa así. La vas a perdonar, pero también tiene que haber un tiempo de restauración en eso, porque ella mm, tiene que ganarse de nuevo la confianza. No es que tú no la vas a querer más, pero el ofensor en esos casos graves, como una infidelidad, por ejemplo, una ruptura enorme, es tan fuerte el impacto que causa en uno que tenemos que darle un tiempo de sanidad, de restauración, para que las cosas vuelvan a ser. Con el mm, tiempo las cosas vuelven a ser y tú ya no te acuerdas más, pero hay que darle un tiempo de sanidad. En las cosas pequeñas, los niños tienen que aprender que sí, el Señor me perdona y olvida.
pero Claro. hay cosas que pueden causar un impacto. Yo sé que hay muchas mamás, mujeres que nos están viendo, que hay dolores que dicen, claro, porque a usted no le hicieron tal cosa. Hay Mm, dolores, ¿verdad? Pero eh, cuando son de un impacto muy fuerte, no es que la persona no tenga la capacidad de perdonar, lo va a hacer, pero tienes que darle tiempo a la sanidad. Y en las cosas pequeñas, tú tienes que enseñarles, bueno, vamos a volver a jugar con la reja y también, bueno, por eso te digo, como tú estás enseñando y modelando es diferente mm, porque hay que decirle esto es compartir. Ahora, si van a ser más grandes y los hijos se van a perdonar, los hermanos se van a perdonar, nosotros muchas veces lo hemos hecho. Dale un abrazo a tu hermano, se perdona y no se habla más del tema. claro. Y los mandas Que a jugar. eso es importante, porque a veces uno lo que deja ahí como que es un perdón de palabra nada más. No, no se habla más del tema. Si tu hermano te pegó, se enojó, o a Mm, veces el hermano habló mal, ¿no? Es que este cabro dijo, que lo otro, no sé qué. Hay que perdón, pero no se habla más del tema porque esto queda acá. Y nosotras, como tenemos al Señor, lo llevamos a la oración. Fíjate que hay algo muy importante en esto, y es que muchas veces decimos, no, es que los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, es que el matrimonio no viene con un manual debajo del brazo. mm, Yo quiero romper ese mito, porque si nosotras tenemos al Señor, tenemos el manual. ¿Cuál mm, es? La palabra de Dios. así es. Entonces, si yo quiero enseñar, yo quiero sanar del perdón, tenemos que ir a la palabra, tenemos que instruirnos, buscar consejos. Entonces ya no tenemos que decir, no, es que los hijos no vienen con un manual, sí, sí vienen. La palabra de Dios, que es para nosotros. El tema Mm, está que no usamos el manual, lo tenemos así es. guardado. Y la excusa es lo más fácil muchas veces, ¿verdad? Excusarnos. Pero Mm, bueno, mira, otra cosita muy importante en cuanto a pedir perdón, es que a la hora de pedir perdón tenemos que ser específicos. mm, Muchas veces, y siempre decimos, te perdono por si te ofendí, perdóname si te ofendí en algo. Si el otro está con una cara más o menos, tenemos que decir, ¿por qué te ofendí? Preguntarle, ¿te ofendí? Te herí, pero ¿por qué? Darle tal vez la oportunidad al otro. Pero algunas veces nosotras sí sabemos, ¿sabes qué? Mira, te quiero pedir perdón porque te contesté mal. ¿Sabes qué? Te quiero pedir perdón porque mi actitud no fue la mejor. Te quiero pedir perdón porque te ignoré. Te quiero pedir perdón porque a lo mejor donde me molesté, te hice sentir mal, te hice sentir incómodo, a lo mejor en mi cumpleaños, en mi fiesta, en la iglesia, en la actividad. Perdóname por esto específico. Ser mm, específicos es muy importante. No es te pido perdón por si acaso, no, yo tengo que ser específico, porque si estamos hablando de que el perdón es para restituir, para sanar el corazón del otro, tengo que ser específico para sanar mm, tu corazón. Es como decirle, a ver, a tu hija, a la mayor, decirle, hermanita, dile, hermanita, pido perdón porque te empujé, porque te pegué, te pido perdón por no prestarte mi juguete, que sea específica. ¿Por qué le claro, estoy pidiendo perdón? ¿No es cierto? así es. Y por último, quizás como último punto, si tuviéramos que enumerarlo, eh, es estar dispuesto a escuchar al otro, cuando también quiere decirle, te pido perdón por esto, y el otro, sí, es que tú me tiraste, que tú me... Bueno, aguantémonos ahí, tal vez podemos en algún momento intervenir, aclarar algo, pero empaticemos con el dolor del otro. Si el otro está ahí bien, sí, es que tú me heriste, es que siempre me haces lo mismo, a lo mejor siempre no me prestas tus juguetes, o tú siempre me contestas mal, de acuerdo como sea la Mm, ofensa, escuchar al otro, ser empático, porque el otro, si está afectado es porque yo lo dañé y hay un dolor en su corazón. así Tengo es. que entender el dolor del otro, tengo que empatizar. Aprender a escuchar en pedir perdón es muy, muy, pero muy importante. Entonces, para recapitulizar ahí rapidito, eh, ¿qué me motiva a pedir perdón? Revisemos si el perdón es porque me quiere beneficiar yo o porque realmente va apuntando al otro para sanarlo. Cuidado con el orgullo. Cada vez que pidamos perdón, veamos ahí si hay orgullo que está obstaculizando que yo solucione ese problema. También no nos hagamos los desentendidos. Sabemos muy bien que hemos causado dolor, ¿verdad? Así es. Y ser específico en pedir perdón, dijimos, y aprender a escuchar. Yo creo que eso sería como los puntitos ahí para pedir Así perdón. es. Sí, hay algo que, para
sumarle aquí a esta lista es que yo, por ejemplo, con mis hijas, yo también, y yo creo que esto es algo que también el Espíritu Santo hace, porque finalmente si estamos constantemente buscando que el Espíritu Santo nos ayude a santificarnos finalmente, que en el proceso que deberíamos estar todas en esta carrera, ¿cierto? Finalmente nos muestra esas áreas en donde uno dice ya, aquí más profundo y cada vez más profundo, y hay algo que en este tiempo Dios me ha estado impulsando, es también modelar el perdón desde la práctica directa del perdón con mis hijas. Por ejemplo, el otro día yo le quité injustificadamente un lápiz a mi hija porque si no a mí me iba a causar el daño de rayar o algo y reaccioné mal con ella. Y después inmediatamente en la cocina, yo quizás uno como mamá dice, no, yo tengo el derecho a yo hacer lo que yo quiera en la casa, se hacen las reglas que yo diga y listo. Y mis hijos tienen que obedecer. Pero a veces injustificadamente reaccionamos y no nos atrevemos a pedir perdón cuando realmente sobre reaccionamos con alguna situación. Y también es bueno, y algo que a mí al menos me ha servido, en ese minuto me tuve que acercar a mi hija mayor y decirle, ¿sabes qué? Te pido perdón porque te quité el lápiz y sabes que no era algo grave. Porque finalmente después ya no va a entender por qué me hacen tanto, no sé, por qué me retaron, no entiendo por qué me retaron. Y finalmente es una sobrereacción de una, entonces yo me acerqué y le dije, ¿sabes? Te pido perdón porque te quité el lápiz y sí, es tu lápiz, tú podías pintar, mira, vamos a pintar acá y te pido perdón porque la mamá no debería haber reaccionado así. Y finalmente lo que uno provoca con esas cosas, por muy chiquitas que sean, es que tengamos un hogar en paz, porque tus hijos van a ver que finalmente tú también estás buscando esa reconciliación constante, que no estás buscando retarlo por retarlo, porque yo conozco muchas mamás que, como le decía anteriormente, es como, oye, las reglas en mi casa y yo mando y se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque sí. Y ese porque sí genera mucho daño, porque después el niño no va a entender el por qué. Y me gusta ese punto que usted decía de pedir perdón por algo específico, porque si no Mm, queda como, te pido perdón, ya sigamos, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? A los mm. niños hay que modelarles el qué hiciste tú mal o qué hizo él mal para finalmente que el perdón tenga una justificación y sobre eso hay mucho que enseñar y finalmente uno como mamá modela, tiene que modelar y tus hijos te tienen que ver pedir perdón, ya sea con, como usted decía, quizás hay algo pendiente con algún vecino, con, no sé, con nuestras mismas mamás, con Mm. nuestro esposo, con cosas así, y los hijos ven todo. Yo ya estoy convencida que la mía de uno ya sabe cómo funciona todo el mundo porque observa y finalmente uno modela en el día a día sobre esas cositas aún tan domésticas que uno pueda mencionar, pero ahí uno está modelando en el corazón de los hijos. Así es. Es como, esto tiene mucho que ver también cuando disciplinamos. Te castigo por esto, te Mm, voy a disciplinar por esto, esta corrección va por esto. Entonces el perdón es lo mismo. exacto. Y ahí viene también el orgullo, porque no nos hace menos, ni nos va a rebajar el nivel de mamá decir, perdóname, hijo, me equivoqué, te reté Yes, injustamente, no era tu culpa, perdóname, no averigüé. A veces vienen en el colegio y te acusan de algo y tú dices, pero ¿por qué hiciste tal cosa, verdad? así es. Así que, bueno, y yo creo que, como te decía Claudita, hay tantas cosas y ¿qué más podíamos agregar? Este es un tema, Mm, podíamos tener el feedback de las mujeres que están sí. escuchando, pero quizás ya podíamos concluir, ¿verdad? Mm, Y y animarlas simplemente a cada una. Yo sé que, en primer lugar, que revisen qué hay en sus corazones, si hay esa falta de perdón, eh, por alguien, o a ustedes mismas, cosas que no se han perdonado, porque a lo mejor fueron injustas con sus hijos, a lo mejor, no sé, no se perdonan porque siempre están de mal humor y les cuesta pedir perdón, y están ahí culpándose: "Pucha, ¿por qué soy tan orgullosa? ¿Por qué no pido perdón?". Pero recordemos que, eh el Señor nos manda, en primer lugar, que nos perdonemos, y Él también nos perdona. Dice que si nosotros perdonamos, Él perdona nuestras ofensas a nosotros, ¿verdad? Y que nos distamos todos los días de ese perdón, de esa sanidad, de esa santidad. Y animarlas también, a cada una. Miren lo que quería que reflexionemos un poquito. Em, Dice la palabra del Señor que cuando Cristo, tú lo mencionaste el primero, cuando estaba ahí en la cruz,
Él podía haber dicho: "¿Por qué tengo que perdonarlos a ustedes si a mí me están golpeando, me están lacerando?", ¿verdad? Podía Mm, decir Cristo. Sin embargo, tuvo él, en medio de su dolor, en medio de estar sufriendo, pudo soltar perdón para alguien miserable que no se lo merecía, tal vez. Pero el Señor pudo decir: "¿Saben qué? Te perdono". Y aún pudo decir a los que estaban abajo: "Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen". En mm, esa cruz, en medio de su angustia, pronunció: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". A veces nosotras, nos cuesta perdonar cosas tan sencillas, una ofensa, un grito, pero el Señor pudo soltar ese perdón. Entonces, yo quiero animar a cada una, a que reciban la paz del Señor en esto, que mm, que no tengan miedo, que que saquen el orgullo, ¿verdad? Y que podamos, decirle: "Señor, perdóname porque la verdad he vivido siempre enojada, he vivido siempre confundida, he vivido siempre, Señor, no perdonándome a mí mismo, guardando resentimiento, guardando enojo, y que a veces parecen justificados. Señor, perdóname porque he permitido que el orgullo no me deje perdonar a las personas que a veces más amo. mm, Señor, ayúdame a que no se vayan de este mundo sin que yo suelte perdón". Así que yo las insto a todas a perdonar completamente y a permitir que la sanidad ocurra desde el interior. Y mm, así el perdón va a llegar, ¿verdad? Y no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar, libres, y vamos a dejar también que el Espíritu Santo obre en nosotras para provocar esta sanidad. Estamos a un paso de estar sanas y es el perdón. mm. Derriben el orgullo, unan a sus familias. Nosotras somos un puente tan importante en la casa. Podemos juntarnos, aprovechen las 11, los desayunos, los almuerzos, para ver cómo está el corazón de los integrantes de la familia, aunque Así sean es. pequeños, aunque sean grandes. Siempre es bueno preguntarles, ¿verdad? Y decirle, ¿cómo estás hoy? ¿Por qué has estado enojado? A Mm, veces puede haber alguien, a mí me ha pasado, algo le pasa. Y está enojado con su hermano, porque siempre le saca sus cosas, porque, no sé, le usó la camisa y se la manchó, le rompió algo. Entonces, veamos cómo está el corazón y llevémoslos todo a la oración. Y que cada uno se pueda pedir perdón. Y yo sé que el Espíritu Santo va a traer sanidad en el hogar. Yo lo he visto en mi casa, en esos momentos en la mesa donde mi esposo la ha usado, porque a veces nosotros somos intermediarios y le decimos: "¿Sabes qué? Estos están así, a este le pasó tal cosa", y mm, dejamos que saquen del corazón, como decía Claudita, saquen esa basura oculta debajo de la cama, está guardada en el corazón. Saquémosla y pongámosla delante del Señor, y Él va a hacer algo hermoso en medio nuestro. Así que confíen que si el Señor nos ha perdonado, ¿quién somos nosotras para no perdonar? así es. Recién ahora podemos comenzar a hablar de cómo ahora enseñarle a nuestros hijos el perdón. Por eso era algo tan profundo dar esta vuelta, pero Mm, bien importante, porque mm. finalmente ahora cualquier táctica o cómo le enseño, como le digo, es de la experiencia. O sea, si yo aplico todo lo que usted decía, yo voy a poder enseñarle porque yo lo viví, ¿cierto? Mm, Porque yo lo hice. Entonces, así ahí es. está el desafío. Nos hace libre, perdonar nos hace libre, nos sana y podemos vivir. Es como que nos sacamos un peso de encima y qué lindo es abrazar a alguien, mirar a los ojos con sinceridad, con amor. Todo fluye, el hogar se convierte en un hogar de paz, las relaciones son más saludables y la vida se hace plena porque esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Así que Así las animo a que suelten perdón. Y si hay alguna carga, alguna preocupación, y que en algo les podamos ayudar, también pueden contactarnos, escribirnos y que tenemos ese like pendiente para hablar ahí y es. contestar esas preguntas que nos están haciendo por interno. Así es, sí, nos han hecho saber de ahí algunas mamás que nos vemos nosotras acá en la iglesia de forma más cercana, que están sintonizando los programas, así que muchas gracias por hacernos
ver que están ahí, que ha sido de bendición estos tiempos para nosotras mismas. Yo creo que estamos nosotras también siendo probadas en cada una de las características que hemos visto. Hemos hablado de paciencia, renuncia, el amor, ahora el perdón. Así que no se pierda cada semana un nuevo episodio de este podcast llamado Mamás Bíblicas. Y nuestra intención, como siempre lo he dicho, no es refregar en la cara como, oye, este es el modelo de perfección que tú tienes, porque somos imperfectas, pero siempre buscamos alcanzar ese modelo perfecto que es Cristo. Siempre nos Amén. vamos a equivocar, siempre hay Así algo es, ahí que cada una tiene, sabe dónde le aprieta el zapato, como dice el dicho. Pero así es. finalmente la idea es provocar esto para que meditemos y que cada día avancemos un poquito más. Por eso yo creo que con el punto número 1 se podían ir meditando. ¿Qué Mm, me motiva a pedir perdón? así es. Y hay orgullo, ¿por qué no lo hago? Y que sea tarea para esta semana y revisar el corazón. Tremenda tarea. Muchas gracias, querida suegra, por compartirnos, por abrirnos su corazón con todas estas enseñanzas. Y nos estamos viendo la próxima semana entonces con un nuevo episodio aquí en Mamás Bíblicas. Bueno, un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos. Chao, chao a todas. Chao.